Eran jóvenes, unas niñas, cuando vieron su vida truncada por la violencia. Hijas que perdieron a sus padres a manos de ETA, el GAL o la policía. Nuestra casa se hizo inmensa de repente. Esos 49 metros cuadrados parecían un castillo. Había silencio, no había sonrisas. Ese núcleo familiar se ha destruido para siempre. Me acuerdo también ver la puerta de entrada llena de candados de arriba abajo. Mi madre un día se giró y me preguntó a ver por qué estaba detrás suya todo el día. Yo me imagino que al final era el miedo que ella me transmitía a mí. Si le había pasado a mi padre, ¿por qué no le podía pasar a ella también? Tengo 3 hijos, son muy chiquitines todavía y todavía no les he contado nada de quién era su Aitona ni qué le pasó. Pero lo que tengo claro es que lo contaré con toda la normalidad del mundo, dejando el odio a un lado. Se sintieron solas con un sufrimiento inmenso en una sociedad que respondía con el silencio. Mis amigas, que yo las consideraba como hermanas y tal, las pierdo. Te das cuenta que no tienes a nadie, ni para ir al cine, ni para salir de compras, ni para llorar. O sea, yo aprendí a llorar sola. Había miedo, era un tema absolutamente tabú. No se hablaba ni siquiera en casa, y mucho menos fuera. Una vez muerto, incluso también estaba el algo habrá hecho, ¿no? Años después han conseguido hablar y ser escuchadas. Aquí hay muchísimo dolor y muchísimo sufrimiento en silencio. Sobre eso no podremos construir una convivencia sana. Creo que aquí ha habido sufrimientos, ha habido diferentes sufrimientos, diferentes violencias y todas esas tienen que tener la misma importancia. No podemos categorizar a las víctimas, no podemos decir que tú o tú has sufrido más o menos. Así no podemos construir una convivencia de verdad. Hoy quieren compartir su testimonio para que su historia no se vuelva a repetir. En 360 grados, Hijas del Silencio. Es un poema de David Hawkins que, aunque él no es conocido, su poema sí lo ha sido. Se titula Recuérdame y dice así: puedes llorar porque se ha ido, o puedes sonreír porque ha vivido. Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva, o puedes abrirlos y ver todo lo que nos ha dejado. Tu corazón puede estar vacío porque no lo puedes ver, o puede estar lleno del amor que compartimos. Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacío y dar la espalda. O puedes hacer lo que a ellos les gustaría: sonreír, abrir los ojos, amar y seguir adelante. Nayara tenía 15 años cuando ETA asesinó a su padre, Manuel Zamarreño, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Rentería. Apenas un mes antes había jurado su cargo. Nayara Zamarreño fue la única de su familia que se quedó aquí en Rentería. Hoy nos recibe en su casa. Manuel Zamarreño caminaba por delante de su escolta cuando justamente antes de doblar esta esquina ha estallado la motobomba que tienen en la imagen. Como cada día venían de comprar el pan. El 25 de junio de 1998 ETA asesina a tu aita. ¿Cómo recuerdas aquel día? ¿Qué supone para ti? ¿Qué supone? Al final te cambia la vida para siempre. Nuestra familia se destruyó aquel día. Cuando te pasa algo así,
te quedas sin esos dos pilares tan fundamentales que son el aitá y la ama, porque al final asesinan al aitá, pero la ama se hunde. Y eso añadido a todas esas preguntas, ¿no?, que te haces de ¿por qué han asesinado a tu padre? Nuestra casa se hizo inmensa de repente. Esos 49 metros cuadrados parecían un castillo. Había silencio, no había sonrisas. Ese núcleo familiar se ha destruido para siempre. Dices que aquello destroza a tu familia y, de hecho, tú sigues viviendo en Rentería, pero tu familia no. No. Mis hermanos enseguida, a los 2 o 3 meses, se marcharon de aquí, no se sentían cómodos. Y mi madre a los 8 o 9 años, creo, también se fue con mi hermano pequeño y al final me quedé yo, pero pues te quedas sola. ¿Por qué tú decides quedarte? Pues porque tenía mis amigos, me gustaba el pueblo donde vivía y me gusta. Y yo no me veía viviendo, trabajando, estudiando en ningún otro sitio que no fuera Rentería. No solo eso, sino que también estaba mi aitona. Tenía ahí un referente y siempre he sido muy cerca en ese sentido de que a mí de echarme no me iba a echar nadie de Rentería. La muerte de su aitona reabrió en Nayara una herida que llevaba 18 años sin curar, la pérdida de su padre, Manuel Zamarreño, en aquel atentado. Que me he fijado según hemos llegado la aitona y el aitá. Sí. Son fotos muy curiosas porque parece que se están mirando el uno al otro. Y ese es el recuerdo que me queda de ellos, ¿no? Se están cuidando el uno al otro ahí arriba. Porque tu aitona ya no está tampoco. No. Cuando murió mi aitona dejé de sonreír y dejé de ser yo misma. Y a raíz de su muerte pues empecé a soñar con mi padre. Salían mis sueños una y otra vez y yo no entendía qué me pasaba. Llamé a la asociación de víctimas porque yo sabía que lo que me pasaba estaba relacionado con mi aitá. Me ofrecieron ayuda psicológica y la verdad es que fue hace 2 años en aquel tratamiento cuando hice el duelo a mi padre. 18 años después le hice el duelo a mi aitá. ¿Aún conserváis la casa familiar? No. ¿Has vuelto a pasar por allí? ¿Has vuelto a acercarte? He pasado cerca, pero siempre evitando pasar justo por aquel lugar. ¿Y hoy podrías volver? Bueno, ya lo hice hace 2 años por primera vez, dentro de un proceso psicológico bastante potente. Y una de las cosas que me hicieron hacer fue volver al lugar del atentado. Y pararme allí y hablar allí sobre mi aitá. Te propongo que volvamos. ¿Vienes conmigo? ¿Sí? Sí. Venga, pues vamos. Nayara, Inés, María, Maider, Anne, Marta, todas ellas son hijas de padres muertos por distintas violencias ocurridas en las últimas décadas, unidas por un hilo invisible que se sitúa por encima de la ideología de cada una, el dolor que sintieron ante la pérdida de un padre. Cuando tenía 3 años, Inés presenció cómo la policía golpeaba a su padre tras verse sorprendidos por una manifestación en Bilbao en 1977. Al acudir a comisaría para denunciar los hechos, Francisco Javier Núñez fue torturado y obligado a beber aceite de ricino, lo que le provocó la muerte. Inés Núñez pide que se ponga fin al silencio sobre las víctimas policiales. Esta es una foto del año que le asesinaron, con 38 años. Veo que me parezco a él también. Todo el mundo dice que era una persona muy bondadosa y sobre todo muy inteligente, muy brillante. Mayo de 1977.
Miles de manifestantes reclaman en Euskal Herria amnistía para los presos encarcelados por motivos políticos. Las fuerzas de seguridad del Estado cargan duramente, incluso con fuego real, en una trágica semana. Provocan 7 muertos y numerosos heridos. La última de esas muertes, la del profesor de matemáticas Francisco Javier Núñez, de 38 años. 15 de mayo del año 1977. Era el último domingo de la segunda semana pro amnistía en Bilbao. Y volviendo de misa y de comprar el periódico, nos encontramos con una manifestación que estaba siendo dispersada por los grises, la policía de aquella época, policía franquista. Aunque nada tiene que ver con las manifestaciones, recibe una brutal paliza en Bilbao mientras pasea con su hija. Denunciarlo le costó la vida tras una dolorosa agonía. Sabemos por qué la emprendieron con mi padre a golpes. Él iba conmigo de la mano y lo que hizo fue protegerme con su cuerpo y me llevó hasta el portal de la casa y allí siguieron golpeándole brutalmente. De esa primera paliza se recuperó y fue a denunciarlo al juzgado de guardia. Desde el juzgado de guardia dieron aviso a los policías y se presentaron vestidos de paisano pero con pistola y le obligaron a montarse en una furgoneta. Y bueno, allí le sometieron a humillaciones y torturas y le ataron las manos y le obligaron a beber con un embudo 1 litro de coñac y 1 litro de aceite de ricino. Después de eso le dejaron tirado en la calle delante de casa. Tuvo hemorragias de sangre durante 13 días, vómitos de sangre, diarreas de sangre. Tuvo hasta 20 transfusiones. Deliraba, hablaba en alto de policías y de cómo le golpeaban. Decía que les perdonaba, curiosamente, es increíble, ¿no? Pidió despedirse de mí, me llevaron a despedirme de él al hospital y bueno, ya el último día hizo testamento y falleció, el día 30 de mayo del año 77. Se presentaron unos policías, no sé si 1 o 2, creo que fue 1 en casa, ofreciéndole dinero en efectivo porque se habían equivocado y habían investigado a la familia y estaba limpia. Mi madre tuvo una reacción muy visceral porque ella se acordaba, siempre me dice esto, ¿no?, de los baldes de sangre que había tirado de mi padre por el retrete, ¿no? Y pensaba que ese dinero estaba manchado de sangre, era mucho dinero y no lo quiso. Después de eso, de no aceptar mi madre el dinero, le amenazaron de muerte a ella y a mí. Le dijeron que si hablaba o contaba algo de lo que habían hecho, nos matarían a las 2. Y para mí el hecho de que no piensen que es un delincuente, sino que fue una equivocación, es muy importante. Y que le restituyan el derecho al honor que él tenía. En 2012, el gobierno vasco reconoció en un acto a las primeras víctimas de abusos policiales en Euskadi. Les digo a los poderes públicos que es hora de airear la casa y de pedir disculpas si hace falta. Las disculpas del Estado no han llegado. Nadie me contó la verdad hasta que mi madre con 18 años se sentó conmigo y me lo explicó. Ha querido que yo no supiera eso hasta que tuviera una edad suficiente como para asimilarlo con madurez, ¿no? No me volviera una persona que tuviera tendencias a una violencia o que fuera radical. Y se lo agradezco mucho. Hoy nos acompañan 2 personas que hasta ahora nunca se habían puesto delante de un micrófono. Sus vidas están condicionadas por lo que es nuestro pasado de violencia y terrorismo. María Jáuregui, egunon. Egunon. Aritz Aramburu, egunon. Dar este paso os ha costado trabajo, eso lo sé bien. Sí, a ver, es importante que se cuente, ¿no? Que se cuente lo que ha pasado aquí, pero teniendo en cuenta pues todos los puntos de vista, ¿no? Y construir un relato entre todos. Hace apenas un año, María Jáuregui decidió contar su historia. Lo hizo en una entrevista en Radio Euskadi. Nunca antes, ni siquiera con su cuadrilla, había hablado del tema. Su padre, Juan Mari Jáuregui, fue asesinado por ETA cuando ella tenía 19 años. Esta fue la última aparición pública de Juan Mari Jáuregui Apalategui. Acudía a la Audiencia Nacional como testigo de la acusación en el caso Lasa Zabala. Tras los disparos, los 2 terroristas han salido huyendo del bar del frontón Beotíbar de Tolosa. Y los viandantes no podían creer lo sucedido en uno de los lugares más céntricos y concurridos de Tolosa. Juan María Jáuregui ha fallecido a la 1 del mediodía. Yo estaba
mi cuadrilla, fue un 29 de julio, estaba de acampada y de repente vi aparecer a mis tíos y dije, ha pasado algo. Y es cuando me comunicaron que habían atentado contra mi aita. Cuando sucedió aquello siempre te preguntas, ¿no? El por qué, porque es que no lo entiendes, ¿no? Además mi aita fue gobernador civil de Guipúzcoa y una de sus misiones era, pues, además de combatir el terrorismo de ETA, otra de las misiones que tuvo importante fue esclarecer los casos de torturas, secuestros que hubo por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? De hecho, tuvo que declarar en el juicio contra Galindo, en el caso de la Seizabala, y después del juicio vino a casa y lo primero que nos dijo fue que no sabía quién le iba a matar, ¿no? Si ETA o el propio Galindo. Tengo 3 hijos, son muy chiquitines todavía y todavía no les he contado nada de quién era su Ayona ni qué le pasó, pero en el momento que lo cuente, pues lo que tengo claro es que lo contaré con toda la normalidad del mundo, dejando el odio a un lado y mirando al futuro. Pues María y yo nos conocemos desde que hemos nacido prácticamente, o sea, las dos hemos estudiado en Legorreta, hemos crecido como quien dice juntas y a Listi también pues fuimos juntas, o sea que de toda la vida. Era una chica, o sea, muy tímida. Y luego, pues bueno, al final, juntas, pues hacíamos todo. Mi marido me llamó por teléfono diciéndome, Arantxa, María está hablando en la radio. Fue una entrevista, yo creo que muy emotiva y una entrevista que me emocioné mucho. La primera entrevista que me hicieron fue en la radio, que hablé en público, y a posteriori, pues hablé con una amiga mía, una de mi cuadrilla, que justo en ese momento le avisó a su marido que estaba yo en la radio, escuchó la entrevista, me dijo que ella también... ¿No puedo hablar? Me dijo que ella también se emocionó bastante y a raíz de eso pues hemos empezado a quizás a hablar más libremente de ciertas cosas que igual en el pasado no hemos hablado tanto. Después de la entrevista, pues algunas cosas que igual queríamos decir y no habíamos dicho, pues igual los hemos dicho más fácil. Cosas que igual pues habíamos hablado pero no tan profundamente o cosas que también pues que incluso no habíamos hablado. Nayara Zamarreño tardó muchos años en asumir la pérdida de su padre y poder acercarse al lugar donde ocurrieron los hechos. Ella misma nos cuenta qué siente al visitar este sitio donde una bomba oculta en una moto mató al concejal del Partido Popular después de comprar el pan debajo de su casa. Un recorrido duro que le ha servido para avanzar. Estaba ahí la moto, justo de la papelera. ¿Ahí estaba la moto? Sí. Sí. Y a él lo desplazaron, pues, está un poquito más adelante. Viniste aquí por primera vez hace 2 años. Sí. ¿Y no habías vuelto? No había vuelto. Pero creo que hace 2 años hice bien el trabajo porque aquí estoy otra vez, puedo hablar de ello y el grado de ansiedad no es tan alto como hace 2 años, así que prueba superada por mi parte. No es fácil estar aquí justo en este mismo lugar. ¿Alguna vez te has arrepentido de haberte quedado aquí en Rentería? No. Yo siempre he tenido muy claro que me quería quedar aquí. Sabías que no iba a ser fácil y no ha sido fácil. No ha sido fácil. Por ejemplo, me acuerdo cuando estaba en el instituto que me metían octavillas de inestrillas en la taquilla. Cuando pasaba cuando subía las escaleras para ir a clase, así, me gritaban Goraeta. Bueno, yo siempre he intentado no entrar en el juego de esas personas. Aunque luego llegara a casa y me pusiera a llorar. ¿Y por verte del pueblo? ¿Cómo fue? Te sientes como un poco apestada y culpable encima de lo que te ha pasado. Mucha gente, pues, se ha alejado. Se ha alejado porque dice, bueno, pues, no quiero que me salpique todo esto. ¿Te sentiste muy sola? Sí, incluso con miedo. He estado un montón de años caminando y mirando hacia atrás. ¿Y ahora notas que las cosas han cambiado en ese sentido? Hace 2 años, cuando se hizo el homenaje
a mi padre y a otras víctimas por el Ayuntamiento de Rentería, gobernado por Bildu, en el que pues de alguna manera pedía perdón, pues ahí sí que hubo un gesto muy importante y el inicio de un cambio, ¿no? Manuel Zamarreño está vivo en la memoria de su hija Nayara, pero también su pueblo en Rentería le recuerda de una manera muy especial. ¿Y pasas mucho por aquí? Bueno, pues suelo pasar a menudo y la verdad es que me hace gracia porque mi hijo mayor ha empezado a leer y entonces siempre que pasamos por aquí pues lee lo que pone en la placa. Mira, ma, Ana Zamarreño parquea. Claro, como yo. Como yo, claro, y le hace ilusión pues que ver su apellido y él sabe que es el parque de su Aitona. No sabe lo que pasó. No sabe lo que pasó todavía porque es pequeño y porque no lo entendería. Juan Carlos García Goena fue asesinado por los GAL en Hendaya en el año 87. Su hija, Maider, tenía 5 años. Él era objetor de conciencia. Más de 30 años después, Maider García y su familia siguen pidiendo explicaciones y justicia. En todo este tiempo sin reconocimiento se han sentido víctimas de segunda. Esta mañana Juan Carlos García Goena salía del aparcamiento de su residencia cuando la bomba colocada bajo el capó de su coche ha hecho explosión. El refugiado vasco fallecerá por hemorragia durante su traslado al hospital. No tenía nada que ver con ETA. Mi hermana Ollana tenía 2 años entonces y mi hermana Ione no había nacido. Mi madre estaba embarazada, no lo sabía, el día del atentado no lo sabía. Mi padre se murió sin saber que iba a tener una tercera hija. Yo recuerdo que me desperté y lo primero que me llamó la atención es que mi amona siempre esperaba que yo me despertase para levantarnos las dos juntas. Y ya lo siguiente fue oír a gente llorando, eran 2 pisos, en la casa de 2 pisos, y a gente llorando en el piso de abajo. Y me dijeron que un familiar había tenido un accidente y de ahí ya me fui a casa de un vecino. Y ya de ahí no recuerdo nada más. Para la familia supuso un desequilibrio del entorno familiar total. Mi madre no sabía qué es lo que había ocurrido, mi padre no tenía ninguna relación ni con el mundo de ETA ni con el entorno Abertzale, con lo cual no se podían esperar ningún acto de ese tipo. Y a mi madre le pilló totalmente fuera de juego. Tengo un vacío en mi mente de igual año y pico, que no me acuerdo prácticamente de nada. De hecho, no recuerdo ni el día que nació mi hermana. Sin embargo, sí que me acuerdo perfectamente el gesto de mirar yo debajo de la cama y ver debajo de la cama cuchillos, martillos, de estos destornilladores, bueno, todo tipo de objetos, con la finalidad de poder defenderse si hiciese falta. Mi madre vivía con el miedo. Me acuerdo también ver la puerta de entrada llena de candados de arriba abajo. Mi madre un día se giró y me preguntó a ver por qué estaba detrás suya todo el día, que a ver qué me pasaba. Claro, pues yo me imagino que al final era el miedo que ella me transmitía a mí. Si le había pasado a mi padre, ¿por qué no le podía pasar a ella también? El atentado contra Juan Carlos García Goena es muy peculiar, porque ese atentado no cuadra. Los GAL ya habían desaparecido, de hecho, no había mercenarios. Así, no hemos encontrado ni un mercenario que participó en este atentado, ninguno, y tampoco ninguno había oído hablar de esto. Así, es muy complicado entender qué papel juzgó Francia en ese atentado. Yo creo ninguno, pero solo es una creencia. José Amedo es el primero que dijo que el atentado contra Juan Carlos García Goena había sido hecho y decidido por un policía francés corrupto, un tal Jean-Louis. Lo que pasa es que este Jean-Louis no hay ninguna prueba que existe. Y yo pienso, cada vez más estoy convencido, que es un corte de humo que sirve a Amedo para protegerse y para que nadie busque realmente los responsables. En mi casa todo giraba en torno a los GAL. Mi madre estaba obsesionada con los GAL. Yo me acuerdo tener la sala llena de recortes de periódicos, todo el rato del tema de los GAL. Y ahí es cuando yo me doy cuenta de la magnitud del tema. Hemos empezado nuestra investigación investigando cada atentado. El periodista francés Bruno Fay realizó hace unos años, junto a su colega Xavier Munch, una profunda investigación sobre los GAL.
Este trabajo dio como resultado un documental, Gal, Asesinos de Estado, en el que se abordaba el caso de García Goena. Para realizar este trabajo, Bruno Fay contactó con la madre de Maider, Laura Martín. Hoy es la primera vez que el periodista y Maider coinciden. Hola, Maider. Hola, Bruno. Encantada. Igualmente, Ya encantado tenía también. ganas de conocerte. Pues sí, hace tiempo que he oído hablar de ti, por tu madre. Y yo también. La primera vez que oí hablar de ti, me acuerdo que sería pues, en el año 2010, 2011, sí. que me comentó mi madre que le había llamado a un periodista francés que quería hacer un reportaje sobre el GAL. Todavía me acuerdo que estábamos extrañadas de que un periodista francés, en Francia nunca ha habido interés de hablar de los GAL, estuviese interesado. ¿Tú alguna vez te has planteado o has pensado en por qué mi padre, por qué eligieron a mi padre? No dejo de plantearme, por eso hablo mucho con tu madre también, porque la verdad es que sigo buscando, sigo investigando, aunque es muy difícil. Y así la teoría podría ser que efectivamente el atentado contra tu padre fue más un mensaje de alguien dentro de los GAL que no quería acabar, o que quería acabar pero que quería sacar pasta para irse. Y la teoría es que puede ser alguien que estaba chantajeando al gobierno o mandando un mensaje diciendo, oye, yo estoy aquí, si me dejáis tirados, yo también os voy a provocar una nueva guerra sucia. ¿Tú crees que en algún momento llegaremos a la verdad o podremos saber lo que hay detrás de todo? No creo que se podrá demostrar un día de forma jurídica, yo no creo que se podrá condenar. Luego, acercarnos de la verdad, yo creo que sí, que eso podemos. Me parece a mí que lo que necesitáis vosotros es más saber lo que pasó, no más la verdad que la condenación. Al final, después de 30 años, ya la justicia como que llega tarde. Yo siempre digo, yo no necesito saber quién colocó la bomba, simplemente necesito la verdad. ¿Quién te ha ayudado más en todo este proceso? Yo he ido tirando, me quedé aquí y he ido parcheando diferentes momentos de mi vida para seguir hacia adelante. Así que, mira quién viene. Así que, bueno, pues hombre, he tenido el apoyo de mi familia, he tenido mi pareja, que siempre ha estado conmigo, apoyándome en todo. Y por aquí viene un amigo. Y otro amigo. Es curioso que sois del mismo pueblo, pero realmente os habéis conocido hace bien poco. Hace 2 años nos hemos conocido cuando hicieron un homenaje a mi aitá y a otras víctimas de ETA, y él fue al acto y se me presentó. Y esa fue una primera oportunidad y una maravillosa ocasión de conocer a Nayara y de conocer lo que ella había vivido, a conocer a su familia, y para mí ha sido un privilegio. Cuando tenía 10 años, un 26 de junio del año 82, la banda terrorista ETA había colocado un artefacto en la puerta de la oficina de Iberduero. Varios vecinos alertaron a la policía municipal de que había un paquete sospechoso en las puertas de dicha oficina, y bueno, se acordonó la zona y se llamó a los artificieros y no acudieron a ver si allí realmente había un artefacto o no. A las 7 de la mañana se levantó el cordón policial y se dejó abandonada la mochila en el mismo lugar. Y a las 12 de la mañana del 26 de junio, de ese fatídico 26 de junio, cuando yo me dirigía a jugar a fútbol junto con mis amigos, pues hizo explosión la bomba y bueno, pues mi vida, la de toda mi familia cambió. Secuelas principalmente, bueno, pues la amputación de la pierna, la pérdida de visión de un ojo, la perforación de los tímpanos, y lo que quiero es que lo que ocurrió en su día no vuelva a ocurrir. Y hay mucha gente que, joder, pues sí, yo te recuerdo a ti de cuando eras un chaval y tal, y me dice, joder, es que eso no te tenía que haber pasado a ti. Y le digo, no, perdona, eso no tenía que haber pasado a nadie. Y eso es lo que tenemos que aprender, que eso que ocurrió no hace tantos años, no tiene que volver a ocurrir ni a mí ni a nadie. This is getting hard to bear.
5 hijas de asesinados por ETA, el GAL o la violencia policial protagonizaron el último homenaje del Día de la Memoria. Organizado por Gogora, el acto pretendía hacer un análisis crítico del papel que la sociedad vasca ha jugado en los últimos 60 años. Hoy, 3 de estas mujeres comparten sus reflexiones con nosotros. Junto con Nayara y Maider se suma al encuentro Sandra Carrasco. Ella fue testigo del asesinato de su padre, Isaías, cuando se dirigía al trabajo. Las 3 han realizado un ejercicio de comprensión frente al dolor de otras víctimas de otras violencias. 3 mujeres que trabajan por la convivencia y la paz, pero sin perder la memoria. Con ellas compartimos reflexiones. Siendo víctimas de diferentes violencias, ¿qué es lo que os une? El dolor, el sufrimiento, en nuestro caso la pérdida de un padre. Muchas más cosas de las que nos podemos imaginar. La soledad que hemos podido sufrir después, a posterior. En el pueblo. Sí, porque al final cada experiencia es diferente, cada vivencia es diferente, cada víctima lo habrá pasado de una manera, pero nadie puede juzgar o nadie puede decir, pues mira, tú has sufrido más que yo, o lo tuyo ha sido peor. O sea, no es algo que se pueda cuantificar. El dolor es el dolor. Al final, ¿qué podemos hacer para que no sigáis sufriendo? En mi pueblo todavía hay cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, a mí me duele mucho tener que ver pintadas y pinturas, carteles grandes en favor de los presos. Eso me pasa también, que en Arrasate sí que igual han cambiado un poco las cosas, ya no hay tantas manifestaciones ni nada, pero a mí el hecho de que todavía se sigan poniendo tantas pancartas en cierta zona o fotos de los presos, de pues eso, o los onguis etorris que se les hacen, que se les recibe como si fueran héroes cuando no lo son. Entonces a mí todavía eso me hace daño. Yo a día de hoy que en ocasiones todavía las víctimas de otras violencias sean consideradas como de otro grupo, ¿no? O muchas veces se olviden, o muchas veces, bueno, no se hace mención a ellas. Pues eso todavía está presente, desgraciadamente, y eso duele mucho. Hay partidos que llegan a decir que eso no ha existido, o que las víctimas de ETA no se merecen que las mezclen con otras de tipo, pues eso, víctimas policiales, que no se lo merecen, como si fuéramos a contaminarles. Esos partidos no pueden permitirse ofender a las víctimas, ofender a la memoria de mi padre, y que eso quede así, como si no hubiera pasado nada, ¿no? Como si todo vale en el juego político. Pues no, señores, todo no vale. ¿Ha habido algún momento en el que veíais una diferencia entre víctimas? Yo al principio sí que cogía y decía, pues a ver, yo lo mío, las víctimas de ETA, y yo para mí las del GAL sí que las diferenciaba. Para mí decía, pues eso, pues del GAL, pues que se jodan. Pero con el tiempo, siempre lo he contado, que a raíz de que yo cojo y hablo con una persona del entorno Abertzale, me hace ver que su sufrimiento es el mismo que el mío, cosa que yo no quería ver. Y ahí ya empiezas a decir, dices, pues es verdad, su dolor y el mío es el mismo, la pérdida. Hope there's someone who'll take care of me when I die. Will I go? Sandra sufrió el mayor golpe de su vida en 2008, cuando ETA mató a su padre, Isaías Carrasco, en la puerta de su casa. Pasados los actos y los homenajes, se quedó sola. Con el paso del tiempo, Sandra Carrasco consiguió liberar la rabia que sentía, aprendiendo a escuchar a quien piensa diferente. Hoy vamos a escucharle a ella. 7 de marzo de 2008. Isaías Carrasco, 42 años, es asesinado por ETA. Recibe 5 disparos. Acababa de subirse en su coche para ir a su trabajo de cobrador en el peaje de la autopista AP1 en Vergara. Y luego ese chico se puso enfrente del coche y yo pensé, pues igual es un guardaespaldas, porque como él había tenido guardaespaldas, pero luego vi que sacó una pistola y le disparó
Isaías Carrasco había renunciado a tener escolta tras dejar hacía menos de un año el cargo como concejal socialista en Arrasate. Era también afiliado del sindicato UGT. Tenía 3 hijos. Es un acto que tiene una sobredosis de cobardía y de ruindad inmensa, gigantesca. El atentado se produjo 48 horas antes de las elecciones generales del 9 de marzo. Días antes, mediante comunicado, ETA había llamado al boicot y a la abstención. Los políticos, y en especial la familia de Isaías, respondieron llamando a una participación masiva. Y los que la han matado han sido unos cobardes. Cobardes han sido, que no tienen cojones. Y eso es lo que pido, que todo el mundo vote. Al principio, cuando pasa pues lo del atentado y tal, sí, está todo el mundo, los primeros días, pues eso, todo el mundo a la manifestación, todo el mundo, bueno, llámame con lo que sea, yo voy a estar, patatín, patatán, pero luego te das cuenta de que todo el mundo se marcha. Yo, mis amigas, que yo las consideraba como hermanas y tal, las pierdo. Te das cuenta que no tienes a nadie, ni para ir al cine, ni para salir de compras, ni para llorar. O sea, yo aprendí a llorar sola. Y luego, pues, el entorno que vives en Arrasate tampoco ayuda. Manifestaciones que pasan por al lado de tu casa, insultan a mi madre, con mi hermano pequeño delante. Al mes de lo de mi padre te ponen pues un cartelito de que van a venir a tu casa a pedir dinero para los presos. Entonces eso pues te hace mucho daño. Yo tenía 13 años, mi hermana tenía 11. Nos levantamos el domingo, ajenos a todo lo que había pasado en Portugalete, y después de comer nos pusimos a ver el telediario. La primera noticia que salió en el telediario fue atentado en la Casa del Pueblo de Portugalete, heridos graves, Jesús Ramos Bilbao, Maite Torrano Francia y Félix Peña. De los 3 más graves, 2 eran mis padres. Tras el atentado en la Casa del Pueblo aquel 25 de abril de 1987, el padre de Iván, Jesús Ramos, resultó herido grave. En este ataque fallecieron Félix Peña, trabajador de astilleros en Sestao, y Maite Torrano, de 37 años, ama de casa y militante del Partido Socialista de Euskadi. Iván no volvería a ver a su madre. A mi padre en un primer momento no nos dejaron verle, hasta el día siguiente, y a mi madre jamás la vi. Nunca más la volví a ver. Mi madre tenía muchos amigos de HB, muchísimos, pero también tenía muchos enemigos. Eso es lo peor que me ha pasado en mi vida. No he tenido otra experiencia igual. El dolor, el sufrimiento, el que te han arrancado algo de cuajo que no has vuelto a recuperar nunca más, ¿no? Y que bueno, yo tengo un hijo y el amor de mi vida sigue siendo mi madre. Tiramos las cenizas aquí en el Abra, aquí al lado. Yo subo al monte, al Pico Serantes a correr. Me quedo arriba sentado, miro el Abra y hablo con ella. Siempre que subo. Iván es encantador. Yo cuando estoy con él, estoy súper cómoda, me siento súper bien. Te transmite un cariño y unas cosas que, no sé. Es una tía genial y la quiero mucho. Sandra y yo nos conocemos más a fondo gracias a la presentación de un libro de un amigo mío, de Alberto, que casualidad era ertzaina y trabajaba en la zona de Guipúzcoa, y cuando matan al padre de Sandra está haciendo las labores de escolta a la familia. Y gracias a ello pues nos hemos unido bastante más, ¿no? Yo no sé si sería capaz de dar un beso a Urruzuno Sistiaga, y Sandra le ve y le da 2 besos. ¿Qué es para vosotras la convivencia? Saber entendernos y escucharnos, y ante todo tenernos respeto los unos a los otros, para mí, ¿eh? Y que por unas ideas no mates. O sea, Eso porque es. tú pienses diferente a mí, no mates. Empatizar el uno con el otro, escuchar, si al final todos tenemos problemas, todos tenemos sufrimientos, todos tenemos pérdidas, pero podemos seguir adelante. ¿Crees que se están sentando las bases para esa convivencia? Cuestión de tiempo. Que todo va muy despacio
pero que poco a poco, pues haciendo cosas como esto, como lo de Gore, tiene que sí. ir poco a poco, ¿eh? Eso es, sí, porque forzarlo a ir rápido, eso está condenado al fracaso, no, todo es poco a poco y pues eso sí, se puede aportar lo que sea, como nosotras hacemos y tal, yo creo que poco a poco se va a conseguir, pues eso, avanzar en todo esto. Este año se cumplen 30 años de la muerte del padre de Ane Muguruza. Ella no llegó a conocerle. Su madre estaba embarazada cuando el diputado de HB, Josu Muguruza, recibió un disparo mortal. Su asesinato se atribuye a un grupo de extrema derecha. Madrid, 20 de noviembre de 1989. Josu Muguruza está a punto de incorporarse por primera vez al Congreso. En las horas previas, cena en un restaurante junto a 9 compañeros, incluidos los otros 6 parlamentarios electos de Herri Batasuna. 2 encapuchados irrumpen en el local realizando varios disparos. Muguruza, de 31 años, recibe un impacto mortal de bala en la cabeza. Iñaki Esnaola resulta gravemente herido. Después de eso, de los primeros nos hemos tirado debajo de la mesa, ¿no? ¿Qué ibas a hacer? Bueno, una cosa quisiera decir, es el segundo compañero que matan de mi periódico. Muguruza era redactor jefe del diario Egin, además de líder destacado de la coalición Herri Batasuna. Todas las fuerzas políticas condenaron su asesinato. Desde el punto de vista de la legitimación moral que supone estar en contra de la violencia, les puedo decir que para nosotros la investigación de este hecho tiene la misma prioridad que cualquier asesinato de ETA. La fecha del atentado no fue casual, coincide con el aniversario de las muertes de Franco y Primo de Rivera, de gran simbolismo para la extrema derecha española. Ángel Duce y Ricardo Sáenz de Inestrillas fueron los 2 acusados por este atentado. Solo el primero fue condenado. A mí me han ido contando progresivamente lo que pasó aquel día y todo lo que ocurrió antes también, ¿no? Porque bueno, no fue solo aquel día, aquel 20N del 89, sino que mi padre ya llevaba una trayectoria en la que había sufrido la violencia del Estado en diferentes formas. Antes había sufrido la tortura, habría sufrido el exilio, la cárcel. Mi ama me cuenta muchas veces que tenían miedo porque sabían que podía pasar algo. Por parte de las instituciones hemos sido ninguneadas, no se nos ha reconocido. Se ha justificado el asesinato de mi aita desde un punto de vista de lucha antiterrorista. Eso, o sea, nos ha generado muchísimo dolor, nos ha hecho sentirnos no de segunda ni de tercera, sino lo más bajo que había, ¿no? Ahora estamos recibiendo algo de apoyo, de reconocimiento, pero siempre pensando que es escaso, que no es lo suficiente. 22 de febrero del año 2000. Aquella tarde, Marta oyó desde su trabajo sirenas de policía y ambulancia y vio una columna de humo. El presagio no pudo ser más demoledor. Su padre, Fernando Buesa, parlamentario socialista, había sido asesinado por ETA. El dirigente socialista Fernando Buesa vivía a pocos metros del lugar del atentado. Al poco tiempo se ha sabido cuál era la identidad de las víctimas. El dirigente socialista Fernando Buesa y su guardaespaldas, el ertzaina de 27 años, Jorge Se ha producido una fuerte explosión a la que han seguido minutos de incertidumbre y caos. La sensación que me viene recordando ese día, esa tarde en concreto, fue la de como un impacto muy grande y un dolor tremendo. O sea, era la pena, era como si de repente me hubiera caído encima un abrigo de 500 toneladas de tristeza. Y fue, pues eso, yo me sentí desbordada, lloraba constantemente y no... Luego al día siguiente fuimos a la capilla ardente del Parlamento y recuerdo entrar también nosotros y ver el ataúd tapado. Yo pensaba que le iba a ver, que iba a ver por lo menos su cara, ¿no? Y al no verle, pues fue la sensación de decir, ya está, ya no le vuelvo a ver más, ¿no? Tampoco me he podido despedir de él. Caminamos por varias calles de Vitoria hasta llegar a la catedral y recuerdo los aplausos de toda la gente que estaba en la calle. El olor de las flores, cuando subimos las escaleras de la catedral, estaba todo lleno de flores y ese olor también
Si pienso en mi vida, hay una vida hasta que matan a mi padre y otra vida después. Lo más duro, pues al principio, en lo inmediato, fue la sensación de que yo necesitaba estarme parada, no sé, es como que estás rota por dentro y sin embargo nadie te da ese tiempo, ¿no? El socialista Fernando Buesa falleció junto a su escolta Jorge Díez en un atentado de ETA. El abertzale Josu Muguruza fue asesinado por la extrema derecha. Dos caras de una misma moneda, la del terrorismo. Sus hijas, Anne y Marta, se rebelan ante la utilización política de las víctimas. A mí lo que más me duele, por una parte, puede ser las categorizaciones que se dan cuando nos dicen ya, pero es que tú eras familiar de un militante vasco y yo he sufrido igualmente que tú o que aquel. No soy menos por ser hija de un militante vasco. Y luego, por otra parte, el que se haya usado a las víctimas para arrojarnos contra otros. O sea, que se nos haya dado una utilización política para sacar un rédito político de todo esto. Y utilizar a las víctimas es detestable. Aquí hay muchísimo dolor y muchísimo sufrimiento en silencio. Sobre eso no podremos construir una convivencia sana. Creo que aquí ha habido sufrimientos, ha habido diferentes sufrimientos, diferentes violencias y todas esas tienen que tener la misma importancia. No podemos categorizar a las víctimas, no podemos decir que tú o tú has sufrido más o menos. Así no podemos construir una convivencia de verdad. Si queremos evaluar la memoria de los jóvenes, encontramos un estudio de referencia presentado por el Gobierno vasco y la Universidad de Deusto hace un par de años. En él se muestra el alcance del conocimiento que tienen los jóvenes sobre el terrorismo en Euskadi en los últimos 50 años. Como aspecto positivo destaca el rechazo de los jóvenes hacia la violencia, pero sorprende el desconocimiento que tienen sobre hechos muy concretos. Saben poco o nada sobre lo que ocurrió en Hipercor, desconocen quién fue Miguel Ángel Blanco, qué significaron los GAL o el caso Lasa y Zabala. ¿Tenéis esa preocupación con los jóvenes compartida? Sí. Mucho. ¿Creéis que no se les está enseñando lo suficiente o contando lo suficiente, que no son suficientemente conscientes de lo que ha ocurrido? No hay que ir a tan joven. Gente de nuestra edad incluso, que no lo ha vivido tan de cerca, no saben lo que ha pasado realmente, no se sabe hasta qué punto se ha sufrido aquí. Si no lo ha mirado hacia otro lado, porque como no les ha tocado, pues al final miras a otro lado. Es lo que me pasaba a mí. A ver, a mí yo cuando todo esto, a ver, yo era una chavalita, entonces yo miraba para otro lado, pero ¿qué pasa? Que una vez que te pasa a ti, que a mí me pilló pues con 20 recién cumplidos, te pasa, y yo me acuerdo que después de lo de mi padre yo empecé a ir pues eso, a actos de víctimas y tal, y mi pregunta era, ¿dónde he estado yo todo este tiempo metida? Que yo he sido la primera que he ignorado todo esto. Me asusta que los chicos, los chavales jóvenes, chavalas, no sepan, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha sido ETA? ¿Qué ha habido violencia policial? Es que sería terrible que después de todo esto no aprendamos nada. Mediáticamente se ha hecho un trabajo importante para vender un relato aquí, y es el relato de los vencedores y vencidos, de los malos y los buenos. Y claro, cuando hay una sociedad que está recibiendo ese mensaje todo el rato, a mí me preocupa que los jóvenes de hoy en día no sepan en realidad lo que ha sucedido durante estos 50, 60 años atrás. Marta Buesa lleva 4 años acudiendo a centros educativos para compartir su historia con los más jóvenes y que no crezcan sin memoria. Yo la experiencia la valoro de una manera muy positiva. Para mí representa la oportunidad de contribuir a hacer algo bueno, a hacer algo positivo, ¿no?, con lo que nos ha pasado. Y yo creo que para ellos representa la oportunidad de escuchar de primera mano a alguien que ha sufrido, pero que al mismo tiempo les dice que no siente odio. Y la oportunidad de empezar a hablar de algo que quizás nunca habían hablado. ¿Y cómo veis el futuro? Pues yo quiero pensar que con optimismo. Y ya no solo quiero pensar, sino yo veo que en el País Vasco se están dando muchos pasos para seguir adelante. Estoy de acuerdo con lo que dices, aunque pienso que va a ir muy lento, pero bueno. Pero bueno, poco a poco. Sí. Mejor que vaya así. Sí, al final. Que vaya poco a poco que y bien. Hace falta muchas generaciones para que lleguemos a un entendimiento pleno. ¿Sería
importante para vosotras recibir un perdón, un encuentro con la persona que mató a vuestro padre, o es algo que no contempláis? Yo no quiero un perdón de él. Yo es que no creo en el perdón. O sea, yo lo he dicho muchas veces. La palabra perdón en este caso, yo creo que se ha inventado pues para cubrir alguna necesidad, o inventado no, pero yo me lo he planteado muchas veces. Digo, se sienta aquí la persona que le colocó la bomba a mi padre, me pide perdón. Es que no te puedo perdonar. O sea, es que puedo aprender a convivir contigo, puedo aprender a escucharte, puedo aprender a no te voy a odiar, no voy a querer que... Pero perdonarte, yo no creo en el perdón. Yo tampoco, o sea, es que a mí cuando alguna vez me han preguntado, ¿y perdones? Yo no lo puedo perdonar lo que me ha hecho. Pero ni lo que me ha hecho a mí, ni lo que le ha hecho a mi padre, el final que tuvo mi padre y sobre todo que destrozó mi familia. A mí no me sirve de nada el perdón de la persona que mató a mi padre, porque el daño está hecho, mi familia también ha quedado destrozada de por vida y eso no hay manera de recomponerlo. Personalmente no necesito que me pidan perdón, pero tampoco creo que eso haga falta y que se nos pida que perdonemos. Eso es algo muy personal de cada uno que entra dentro de lo que cada uno pueda decir. No tenemos odio, tampoco rencor. Sí tenemos una tristeza profunda e infinita y sentimos que la memoria de mi padre necesita de algo más, necesita otros ingredientes. No basta con un reconocimiento en un papel del gobierno vasco, que tampoco tuvo ningún tipo de intervención en estos hechos, ¿no? Por parte del gobierno español es como si no hubiera pasado. Creo que las víctimas policiales están todavía en fase de verdad, porque hay quien niega que esto se haya producido o niega la existencia de este tipo de violencia o incluso la minimiza, ¿no? Diciendo, bueno, esos son abusos, estos son, como dijo el ministro del Interior, que no se me olvidará nunca, Jorge Fernández, son daños colaterales. La verdad es que echo de menos un poco de humanidad. La madre de María Jáuregui, Maisabel Lasa, inició en 2011 encuentros con 2 de los 3 asesinos de Juan Mari Jáuregui, su marido. Entonces era directora general de la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Gobierno vasco. En julio de 2014, uno de ellos, Ivonne Etxezarreta, protagonizó un gesto inédito. Un año vino Ivonne a un homenaje de mi aita y vino con un ramo de, no sé si eran claveles y eran pues los años que habían pasado, que no me acuerdo cuántos eran ahora, y eran todas rojas, los claveles eran rojos y luego traía un clavel blanco, ¿no? Y el blanco era pues el primer año que fui al homenaje, ¿no? Y para que de aquí en adelante pues fuera... Yo creo que dar ese paso a él también pues supongo que le costaría bastante, ¿no? Pero fue muy valiente. Yo creo que hay que dar una segunda oportunidad a las personas para que puedan reflexionar, ¿no? Y además, en ese caso, si reflexionan y se dan cuenta de que lo que han hecho está mal, pues tiene mucho valor y yo creo que es una victoria para la sociedad, ¿no? Que mejor que esas personas salgan de la cárcel pensando que lo que han hecho pues, ha estado mal, ¿no? Y a esa sociedad que ha callado, que se ha mantenido en silencio, ¿qué le diríais? Bueno, ahí sí que se puede aceptar, ¿no? De hecho, yo tuve una vecina que una vez que hablé en la radio consiguió mi número de teléfono, me escribió un mensaje muy bonito y muy verdad y me pidió perdón por el silencio en el que había vivido la sociedad durante tanto tiempo y se lo agradecí en el alma porque nunca es tarde para pedir perdón. A raíz de lo de la charla que dimos en Arrasate, gente del entorno Abertzale, gente que pensaba diferente a mí, al escucharnos decía, cuánta razón tenéis, ¿por qué habremos mirado a otro lado? Y pidiéndome perdón. Y me escribía, me acuerdo que me escribía una persona y me decía, igual pasas de mí, igual no quieres escucharme. Y yo decía, pero ¿cómo no voy a querer escuchar? Todo lo contrario, o sea, a mí, el que tú me estés diciendo esto, pensando contrariamente a mí y que hayas hecho esa reflexión, a mí me llena de orgullo porque es que algo estoy haciendo bien, o sea, es concienciar a la sociedad de que si, o sea, yo puedo coger y hablar con personas, que esas personas también pueden coger y pensar de otra manera y tal, y saber entenderme, o sea,
que si nosotras podemos, que somos las primeras que hemos sufrido eso, que la gente también tiene que poder. Toda esa gente que ya está en el anonimato, que ha querido mirar para otro lado y tal, tienen que poder. No, lo que decías tú, que nunca es tarde para pedir perdón y nunca es tarde para escuchar, y darse cuenta, pues eso, que durante muchos años pues, se ha mirado para otro lado y no se ha actuado como se debía haber actuado. ¿Qué pensaría vuestro padre viéndoos hoy aquí? No sé. Yo pienso que estaría orgulloso de lo que estamos haciendo. Yo creo que también estaría orgulloso, porque de alguna manera estoy poniendo voz un poco a su ideología y a lo que él quería. A mí me gustaría pensar que mi padre está orgulloso de lo que estoy haciendo y así, pero muchas veces cuando, no voy a decir he hecho cosas y tal, pero cuando yo he hablado con etarras o cuando he hablado con gente de la izquierda abertzale, o cuando les saludo dándoles un abrazo o les doy, hay veces que cuando estoy en mi casa me siento culpable de decir, mi padre cómo estará viendo todo esto. A veces pienso, buah, desde donde esté, tiene que estar muy contento del trabajo que hacemos y bueno, siempre siento que nos acompaña, ¿no? Está muy presente en lo que hacemos y él creo que sí, que estaría muy orgulloso, sí. Bueno, yo siempre digo, y bueno, puede sonar un poco raro, pero yo soy más hija de Elena que de Josu, que gracias a ella estoy aquí hoy hablando sobre mi padre y sobre todo lo que ha supuesto para nosotras. Ahora mismo mi hijo, que tiene 6 años, ayer me preguntó, mamá, ¿y el abuelo, por qué no está vivo el abuelo Paco, no? Y me puse a llorar, no podía explicarle. Todavía lo tengo demasiado, no sé, sin curar. Juan Mari ahora estaría encantado. A él le gustaba sentarse en una mesa con distinta gente y hablar. Es lo que le gustaba, y discutir con unos con otros. Estaría feliz. Es lo que quería, además, que terminara ETA.